Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Economía. En este programa hablaremos sobre la desnutrición crónica infantil y el embarazo no planificado. Para esto nos encontramos con Milena Garzón. Ella es estudiante de último semestre de la carrera de Economía y autora de la tesis denominada Embarazo infantil no deseado y la desnutrición crónica infantil en el Ecuador 2018. Bienvenida, Milena, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto, estoy encantada de estar aquí y gracias por invitarme. Un gusto, Milena. También nos encontramos con Luciana Armijos. Ella es máster en salud pública con especialidad en sistemas y políticas de salud. Tiene experiencia en el Banco de Desarrollo de América Latina como ejecutiva principal de salud y nutrición, además de desempeñarse como docente e investigadora. Bienvenida, Luciana, ¿cómo está? Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, para introducirnos un poco en el programa hay que recordar que nos basamos justamente en la tesis elaborada por Milena. Ella es, como les mencionábamos, estudiante de último semestre de la carrera de Economía y vinculó estas dos variables que en este caso ella planteó que existía una relación entre el embarazo no planeado y en este caso también la desnutrición crónica infantil en Ecuador. En ese sentido quería preguntarte, Mile, ¿cómo se dio este proceso para decir tú, ok, voy a hacer sobre esta temática mi tesis? En primer lugar yo quería hacer algo sobre desnutrición. Yo estaba viendo justo un reportaje que me parece que dio en Día a Día sobre la desnutrición y con ayuda de los profes y un poco ellos guiándome, me dieron a conocer que hay bastante investigación sobre el embarazo no deseado y la desnutrición, pero no hay esa información aquí en el Ecuador. Hay varios estudios que relacionan el embarazo no deseado con el bienestar infantil y así, pero no lo relacionan tan directamente con la desnutrición crónica infantil. Entonces, ese fue un poco el impulso que me dijo, bueno, hay la información, sí, hay los datos, sí, entonces, ¿por qué no hacer esta investigación? Bueno, y justo esto que nos mencionas, que no se ha investigado mucho sobre este tema, o sea, hay los datos, pero no se han procesado de la forma correcta. Entonces, aparte de esto, ¿cuáles han sido, por ejemplo, las dificultades que tú encontraste a lo largo de todo este proceso de investigación? Bueno, como les mencioné, los datos, había la encuesta en la que me basé, fue la encuesta nacional de salud y nutrición, la de Sanud, la del 2018. Los datos habían, pero creo que el reto más grande dentro de esta investigación fue entender principalmente el papel de la madre. ¿Cuáles son los factores que van a influir en ella para que tenga estos comportamientos hacia su niño? Entonces creo que entender mucho la parte psicológica, la parte médica, ¿qué nos dicen todas las ciencias sociales? ¿Qué nos dicen para que todo esto influya en el bienestar de un niño? Justo mencionaste algo importante que es en este caso el año 2018. Nosotros ahorita estamos en 2023. ¿Por qué elegir el 2018, Mili? Bueno, porque es la última base presentada. Creo que ahí Luciana me puede dar una mano. Sí, justamente se pretendía realizar esta encuesta de salud y nutrición cada 4 años, así fue programada, pero realmente esto no ocurrió. Evidentemente también la pandemia limitó bastante la recolección de datos. Sin embargo, sí es importante mencionar que ahora a finales de este año ya se van a lanzar los datos de la nueva encuesta nacional de desnutrición infantil, y esa sí va a ser una encuesta que se publiquen datos parciales cada 6 meses y datos completos o digamos más desagregados cada año. Entonces, para que en el futuro, digamos, se podrán hacer otras investigaciones o más actualizadas. Sí. Pero en todo caso usó eso porque no hay datos posteriores al 2018. Claro, y esa es una de las dificultades que mencionaba, ¿no, Mile, en este caso? Para retratar un poco esta problemática, esta vinculación de las dos variables, les preparamos un reportaje. Veamos. Axel es un niño de 3 años con desnutrición crónica infantil, un diagnóstico que afecta a 320.367 niños y niñas en Ecuador. Su madre, Karina Jacome, relata que quedó embarazada a los 29 años. Los médicos en Guamaní le dijeron que era solo un golpe, producto de una caída que sufrió en una motocicleta. Cuando se realizó la prueba, llevaba ya 3 meses de embarazo. En ese momento los doctores le advirtieron que existía un riesgo de perder al niño, pero ese no era el único problema, pues existe una relación directa entre el embarazo no planeado, como el caso de Karina, y la desnutrición crónica infantil. En el hospital mi hijo nació el día 24 de febrero. O sea, fueron 4 días que mi hijo estuvo prácticamente sufriendo dentro de mí. Él no tuvo apego materno en el momento que nació. O sea, solo me dijeron, mire, él es su bebé, y se le llevaron.
comenzaron a como que a limpiarle y todo, a sacarle, y no me lo entregaron hasta después de 4 días, que nadie me decía nada de cómo está y todo, y había sido que el niño había estado en UCI. De acuerdo con la investigación realizada por Milena Garzón, Ecuador es el segundo país con el índice de desnutrición crónica infantil más alto de Latinoamérica, por detrás de Guatemala y superando a Haití. Para el 2018, Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar y Santa Elena fueron aquellas con mayor prevalencia de casos. El factor común en la vida de Axel es enfrentar subidas y bajadas de peso constantes. Esto genera preocupación en Karina, pues la salud de su hijo ha sido muy vulnerable. Durante este tiempo, su madre debe suministrarle suplementos alimenticios que, según ella, tienen costos muy elevados. Esto ha ocasionado que los procesos de cuidados y alimentación han sido de altos y bajos. Sí, hemos estado batallando con él porque hay muchas de las veces que él no quiere comer y es una preocupación para nosotros porque decae, vuelve a decaer y volver a subir es bastante complicado. Prescribir una receta médica, dicen, o sea, compre, pero no saben la situación que a lo mejor esa familia está pasando, que es en el caso de nosotros, es uno de los casos de nosotros. ¿Cuánto ha sido esa prescripción? A veces salen 15, 20 dólares, son cosas que no se nos abren. ¿Cuánto le dura esa medicina que le mandan? A veces un mes, a veces 15 días, dependiendo de la dosis que le manden. Muchas de las veces uno vive del diario, prácticamente nosotros vivimos del diario. Como un factor añadido a esta problemática, también existen casos en los que los niños que presentan cuadros de desnutrición crónica infantil fueron producto de un embarazo no deseado. Para la psicóloga Verónica Ceballos, las condiciones de mujeres que pasan por esta situación repercutirán en su mayoría en el nivel de cuidado y alimentación que se le brinda a su hijo. Hay que analizar diferentes cambios porque normalmente no va a haber solamente cambios a nivel de salud, ni solamente psicológicos, sino también sociodemográficos, psicosociales, ¿no es cierto? Y especialmente socioeconómicos también, ¿sí? Todos esos factores definitivamente sí van a afectar a la parte emocional. Uno de los puntos fundamentales para dimensionar la desnutrición crónica infantil es el perfil de la madre del niño o niña que la padece. En su mayoría, poseen estudios de bachillerato. A esta le sigue una prevalencia de tener un grado de instrucción básica o no contar con ningún tipo de educación. Por otro lado, Ceballos señala que al interiorizar en las complicaciones psicológicas, la madre podría sentir altos niveles de incertidumbre con respecto al cuidado del niño o niña. Que no va a haber un apoyo muchas veces de la pareja o puede ser que no haya apoyo de la familia, entonces podrían venir sentimientos de culpa, sentimientos de rechazo, ¿verdad? Pueden caer en depresión, ansiedad, angustia, vivir diferentes estados incluso disociativos, ¿no? Y por último, incluso podrían llegar a tener ideación suicida o llegar a tener pues ya un comportamiento que les lleve al suicidio directamente. Por su parte, la especialista Carolina Portaluppi señala que uno de los factores que demuestra un cuadro de desnutrición en un niño o niña es una baja talla con respecto a su edad. Sin embargo, existen otras afectaciones por este diagnóstico. La desnutrición afecta todo el desarrollo integral de ese niño o de esa niña. O sea, su desarrollo cognitivo. No solamente tienen una menor talla con respecto al patrón de crecimiento para su edad, sino que tienen una serie de, digamos, de predisposición a un conjunto de patologías, no solamente de salud, sino también, digamos, de problemas en el ámbito cognitivo, educativo, cuando son jóvenes o adultos, menos oportunidades laborales. Para Portaluppi, el entorno familiar en el que se desarrollan los niños o niñas con desnutrición crónica infantil es primordial para enfrentar las afectaciones que involucra la enfermedad. Y eso tiene que ver también no solamente con las prácticas familiares relacionadas con la alimentación, por ejemplo, con la nutrición, tiene que ver con las prácticas familiares de cuidado, con respecto a los temas de violencia, con respecto a los temas de nutrición, con respecto a los temas de salud, con respecto a los temas de alimentación, con respecto a los temas del agua. Es decir, una serie de aspectos que dentro de ese microcosmos
llamado, digamos, hogar, necesitamos que esas prácticas familiares estén orientadas hacia allá. La UNICEF detalla que la desnutrición crónica infantil puede prevenirse mediante la implementación de políticas públicas que garanticen la lactancia materna, una alimentación apropiada, vigilancia médica durante los procesos de embarazo y acceso a agua potable. Todo esto en un periodo de 1000 días, mismos que son claves para el desarrollo de los niños y niñas, cuyos efectos durante este plazo se reflejarán en un futuro. Con producción de Nicolás Astudillo, Esteban Cislema. Hoy Economía. Bueno, una vez que vimos este reportaje que hemos preparado en el grupo de parte de periodismo en base a la investigación realizada por Milena Garzón, yo quería preguntarle, Luciana, para las personas que vayan a ver este reportaje y no tengan un conocimiento amplio o incluso mínimo de lo que representa la desnutrición crónica infantil, ¿cuáles son las causas principales de esta problemática, viniendo desde un vínculo social o incluso hasta cultural? Sí, bueno, creo que en este reportaje se recoge este tema bastante bien con lo que comenta Carolina, ¿no es cierto?, que habla de no solo de digamos, la multicausalidad de la desnutrición crónica infantil, sino también sus múltiples efectos, ¿no? Cómo te llega a afectar no solamente en la talla para la edad, que si bien es el indicador a través del cual medimos la desnutrición, sino que te repercute en el resto de tu vida, ¿no? En el desarrollo cerebral. Yo no sé si ustedes han visto, pero tú podrás ver cómo a lo mejor cuando podrían haberse producido 700 conexiones neuronales, en vez de eso se producen a lo mejor solo 5, ¿no? Y eso es por la falta no solamente de alimentación, como dice, sino por lo que generan la falta de acceso a servicios de salud, a agua segura, ¿no es cierto?, a agua de calidad o acceso a agua, a alimentos adecuados, a una lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida, y esto acompañado, digamos, de una alimentación complementaria adecuada, pero también, como comentaban aquí, como comentaba Milena en su tesis, por ejemplo, el apego seguro, ¿no es cierto? Y aquí también en el reportaje, la madre que está dando su testimonio nos habla de cómo ella durante los primeros días ni siquiera tuvo ningún contacto con su hijo. Esto es una práctica que se está intentando cambiar que es difícil de cambiar, pero que se está intentando cambiar dentro de los establecimientos de salud. Se pretende dar mucha capacitación para que las madres también sepan su derecho y que no sea solo lo que les ofrecen, sino también que sean ellas las que demandan, que sepan que tienen derecho a tener este apego desde el nacimiento, a poder realizar la lactancia desde el nacimiento, a poder saber exactamente todo el proceso que deben pasar estos niños en estos primeros días para asegurar este apego seguro desde el nacimiento e incluso desde antes del nacimiento. Sí, y justo en estos factores que nos menciona, por ejemplo, empezando por la lactancia materna, por la vigilancia médica también durante el proceso de embarazo, el acceso a agua potable, específicamente en la lactancia materna, ¿cómo incidiría más o menos? ¿Cuál es el papel de la lactancia materna para prevenir esta problemática también? Sí, bueno, la lactancia, hay muchos investigadores que dicen que hay hasta 1000 motivos, literalmente contándolos, por los cuales es importante la lactancia materna exclusiva. Pero yo te podría decir que, por ejemplo, te genera defensas para poder combatir muchas enfermedades que van a surgir en los primeros años de vida y que permiten que la lactancia va a permitir que tú tengas esa protección contra esas enfermedades y que no te permita bajar en tu curva de crecimiento, porque las enfermedades durante los primeros años de vida, al ser, digamos, niños tan pequeños, pueden afectar muchísimo en el peso o en la proporción, digamos, de lo que están generando durante pocos días, y eso llevar a largo plazo a una desnutrición crónica infantil. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de reforzar la idea de la lactancia materna exclusiva, evidentemente hay casos en los cuales esto no es factible, pero cuando el reforzar esta idea significa que no metamos ningún otro alimento. Y eso también implica no bebidas. Aquí tenemos mucho la costumbre de dar agüitas para diferentes situaciones, dolores, etcétera. Entonces, y esa agua, nosotros sabemos que aquí en el Ecuador, en muchos hogares, no es segura esa agua que le están dando. Entonces, el dar tu lactancia materna de forma exclusiva, le estás previniendo de muchas enfermedades que se podrían dar durante este periodo.
Aparte de la lactancia, también la leche materna se va adaptando a las necesidades del niño, nutricionales y de crecimiento. Entonces, tú sabes que le estás dando lo que ese niño necesita. Uno puede ver, y ahora incluso en muchos establecimientos de salud tienen las muestras para que tú veas, ok, el calostro durante los primeros días tiene este color, este contenido, el resto de días, según pasan los días, aumentan ciertas proteínas, o aumenta la grasa, o aumenta diferentes necesidades nutricionales que puede tener el niño, para asegurar que durante esos primeros 6 meses tienen todo lo que necesitan a través de este recurso. Y eso es justamente lo que nos comentaba Karina, que es la madre de Axel. Ella nos decía que durante un buen tiempo el niño no tomaba leche materna, sino solo leche de fórmula, empezando porque ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ella tuvo un accidente de moto, iba a los hospitales y le decían que ella no estaba embarazada, que ella solo había recibido un golpe y que era nada más que eso. Es por eso que el niño nació con varias complicaciones, y ya al momento de llevar a eso de la lactancia materna, él nunca recibió leche de parte de su madre. Eso es lo que nos comentaba Karina, y es un factor importantísimo también. Y otra de las cosas, claro, yo me acuerdo que Mile, durante todo este proceso que realizábamos el reportaje para sacar los datos y concluirlos en un producto periodístico como tal, ella nos decía que no siempre nos repetía la cuestión de la lactancia materna, del acceso a agua potable, y otro factor importantísimo que es de la madre, ¿no? El perfil de la madre como tal en este proceso. Entonces, ella nos decía, hay que centrarnos también en las afectaciones psicológicas. Esta es una de las razones también por las que retratamos a una psicóloga en este sentido. Entonces, yo también quisiera preguntarte, Mile, justo en este aspecto psicológico, ¿por qué decidiste centrarte tanto también en el tema de la madre? Es muy justificado, pero no es muy común hacerlo. Usualmente no se lo ha hecho, por ejemplo, en productos periodísticos. Ya, en la parte, bueno, me centré porque, como dice Luciana, ella en los primeros días es quien le da de comer a su hijo. Entonces, yo me centré en ver qué es lo que afecta, porque la literatura, o bueno, la evidencia empírica nos mostraba que inconscientemente la madre puede no querer darle de comer, puede no querer cuidarle. Pero si nos vamos un poco más atrás, ¿por qué no le quiere cuidar? Entonces ahí viene el concepto de embarazo no deseado. Capaz ella tuvo este embarazo por medios que ella no quería, o capaz lo quería después de un buen tiempo. Entonces la psicología ahí nos dice que el entorno en el que se desenvuelve la madre, las vivencias que ella haya tenido, los factores económicos, sociales, generan en ella una incertidumbre que puede decir, no puedo cuidarle a esta criatura. Entonces puede ser muy difícil para ella mentalmente y en su salud mental poder cuidarle a su hijo. Entonces creo que por eso me centré en esa parte, porque cuando fui leyendo y sí hablaba bastante del apego seguro y todo eso, pero nunca se tomaba en cuenta todo este tipo de factores que son psicológicos. Sí, muchas gracias, Mile. Y eso justamente es importantísimo, porque es un factor clave el considerar a la madre dentro de este proceso, ¿no? Que lo lleva a cabo este proceso investigativo, en este caso Mile. Y siguiendo la referencia a lo que es el perfil de la madre, ¿cómo podríamos vincular más o menos el papel del nivel de educación de una madre con, en este caso, los niños que tienen desnutrición crónica infantil, Luciana? Bueno, hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que demuestran que el nivel de educación de la madre tiene un vínculo estrecho con la desnutrición crónica infantil, pero sí creo que hay que tener en cuenta que en esto probablemente hay muchas variables que vienen de la mano, ¿no? Sí. Que pueden ser confusores, digamos, en el momento en el que hablamos de esto, porque generalmente un mayor nivel educativo también viene de la mano de un mayor nivel socioeconómico, de acceso a necesidades básicas, justamente como nos estaba comentando Milena, incluso a veces a estabilidad psicológica, ¿no? Porque evidentemente si es que tú consideras que no tienes las posibilidades, digamos, para darle todo lo que requiere ese niño recién nacido, entonces probablemente se generen, digamos, este aspecto psicológico que lleva a lo que estamos encontrando ahora, o lo que encontró Milena en su tesis, que es esta relación entre el embarazo capaz no deseado o no planificado, digamos, en ese momento, y la desnutrición crónica infantil. Muchas gracias. Con esto cierro, Luciana, ¿cuál sería en todo caso y qué es lo que faltaría hacer en cuestiones de desnutrición crónica infantil, en todo lo que esto implica a nivel gubernamental, a nivel de fundaciones, por ejemplo? Sí.
Yo creo que es importante estar articulados, ¿no?, entre todos y poder asegurar que esos pequeños, digamos, granos de arena que se están poniendo desde cada lugar sumen, ¿no es cierto? Y sí, algunos podrán poner sacos y otros podrán poner granitos de arena, pero todo eso sume en una misma dirección. Si es que nosotros nos basamos en evidencia, como es este caso, digamos, de que las prioridades en este momento están basadas en evidencia, creo que vamos a lograr muchas más cosas que si es que individualmente nos basamos en actuaciones basadas en nuestra creencia, digamos, más que en la evidencia. Entonces yo creo que, no sé, si es que un consejo daría es basémonos en la evidencia, en lo que nos dice que sí funciona y lo que realmente, por más que suene lógico que pueda funcionar, no necesariamente funciona. Sí, y Mile, también agradecerte felicitarte antes que nada por la tesis, que prácticamente es la base de todo el programa que estamos haciendo en esta ocasión sobre desnutrición crónica infantil y en este caso también el embarazo no planeado, no deseado. Entonces yo quería que nos brindes unas palabras dirigiéndote a los futuros economistas y ¿tú estarías dispuesta a realizar investigaciones posteriores sobre este mismo tema? Sí, claro, o sea, creo que todo el camino recorrido haciendo esta tesis me enseñó que la economía va más allá de solo números, va un poco entendiendo qué está detrás y qué soluciones les podemos dar a eso. Entonces yo, como tú me dices, una invitación al economista sería enfocarnos un poco más en las problemáticas sociales, que también son importantes y creo que haciendo este tipo de investigaciones, indagando, viendo si hay relación o no, tenemos creo que todas las herramientas como para ayudar y, como dice Luciana, poner un granito de arena a toda la sociedad y a todo el mundo en general. Mile, muchísimas gracias, te agradezco por tu presencia. Luciana, muchísimas gracias por su presencia aquí. Nos ha dado muchas luces a todo lo que es esta problemática, Luciana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Con esto terminamos este programa de Hoy Economía, hablando sobre la desnutrición crónica infantil y el embarazo no deseado. No se olviden de ver todos nuestros programas en UDLA Channel. Un abrazo.